Bien. Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Lucas 22, desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Y la palabra del Señor dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. El Señor bendiga su palabra. Y nosotros continuamos esta mañana con nuestro estudio expositivo, nuestra escuela dominical del Evangelio según San Lucas. Y este relato se hace cuando todavía el Señor se encontraba en el aposento alto, junto con sus discípulos, con los 11, Lucas ya no estaba allí, y donde el Señor había pues compartido la Pascua, la última Pascua judía, y había instituido también lo que hoy día conocemos como la Cena del Señor. Y hemos venido nosotros haciendo un estudio de todo lo que había acontecido en esa reunión, en esa Pascua que había celebrado el Señor con sus discípulos. Y nosotros hemos podido observar algunas cosas, unas cosas asombrosas. Primero vemos que el Señor Jesús anuncia la traición de uno de los 12. Y luego nosotros vemos que los apóstoles se enredan en una discusión por quién debe ser el primero. Y vimos que era interesante la manera como es que hubo esa transición entre la declaración del Señor que iba a haber un traidor allí. Ellos comienzan a preguntarse: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y luego hay una transición que es, bueno, es algo sorprendente, es asombroso, como yo les digo, y ellos comienzan a estar discutiendo quién va a ser el primero. Luego de eso vemos que el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro, y todo esto que hemos estado quizás enumerando de una manera rápida ocurre momentos antes, horas antes de los padecimientos de Cristo. Sin embargo, el Señor Jesús vemos que Él continúa aquí todavía dando instrucciones a sus apóstoles. El Señor lo que hace aquí en este pasaje que hemos leído, hermanos, es una comparación en el tiempo. Hay una comparación en el tiempo, una comparación entre lo que fue antes y lo que iba a ser después de que Él sea atrapado. Y lo vemos en los primeros 2 versículos. El versículo 35 nos dice lo que pasó antes. Y a ellos dijo: cuando os envié. Ahí note usted cómo es que la palabra del Señor nos habla a nosotros en una forma pasada. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y en el versículo 36 nosotros podemos ver que ahora el Señor está profetizando qué cosa es lo que va a suceder. Allí dice: y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y lo que va a pasar en el futuro no está hablando simplemente para los apóstoles, sino también está hablándolo para nosotros. Es una situación para los creyentes del tiempo después de ellos, es para la iglesia en general.
Y ya hemos mencionado también nosotros en nuestros estudios anteriores que Lucas no escribe en detalle todo lo que sucede. Y por esa razón es que nosotros estamos recurriendo a los otros evangelios sinópticos. Estamos recurriendo a Mateo, estamos recurriendo también a Marcos. Pero si hacemos una evaluación de todo lo que viene sucediendo en este tiempo que estamos estudiando, vamos a encontrar que el Evangelio según San Juan es el que relata muchos más detalles de lo que está sucediendo allí en ese lugar y lo que va a suceder después que el Señor salga del aposento alto y se retire con sus apóstoles. El Señor Jesús, lo que vemos aquí es que está enseñándoles a ellos que iba a ocurrir un cambio en la forma en que ellos habían sido recibidos antes, mientras el Señor se encontraba en su ministerio terrenal junto con ellos, y lo que iba a suceder después de que Él iba a ser apresado. El Señor está hablando de un mundo que iba a mostrarse hostil hacia la persona de Cristo, hostil hacia su palabra, hacia su evangelio, y hostil también hacia los seguidores del Señor. Las cosas iban a cambiar de una manera en que ellos jamás se lo habían imaginado, jamás. Por eso es preciso mantener en nuestras mentes todo el cuadro de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese aposento alto, la última noche que el Señor Jesús pasó con ellos. Una de las cosas que debemos recordar primero es que ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el primero. Es decir, ellos estaban repartiéndose los puestos, como ya hemos visto, que corresponde a un reinado aquí en la tierra. Nosotros sabemos que si hacemos una comparación de lo que sucede en una democracia, evidentemente que allá no había una democracia, pero aquí en Perú tal vez podemos comparar con el presidente de la República, los ministros, el premier, ¿no? El poder judicial y los jueces, y cada uno tiene un puesto ahí y es una especie de organigrama, ¿no? Quiénes son los que están más cerca del presidente, quiénes son los que están más lejos del presidente, viendo eso. ¿Y por qué es que ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el primero teniendo ese esquema en sus mentes? Es porque ellos no habían comprendido lo que era el reino de Cristo. No lo habían entendido. Al igual que la mayoría de los judíos de aquel tiempo, cuando vieron al Señor que Él hacía milagros, hacía señales, Él estaba echando fuera a los demonios, se pensó que por fin había llegado el Mesías después de tantos años de silencio en que no hubo profeta. Esa es la transición que nosotros vemos entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 400 años de silencio cuando el Señor no había enviado ningún profeta, y es allí donde aparece Cristo haciendo todo esto. Juan 6:15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Este versículo a nosotros nos enseña qué cosa era el pensamiento del pueblo judío en aquel momento con relación a quién era Cristo. Ellos pensaron que el Mesías había llegado en el momento preciso para derrotar y para expulsar al gobierno romano de Jerusalén y colocar al Señor Jesús como un general militar victorioso delante del imperio romano. Alguien pues que había sido visto de esa manera, y eso lo sabemos todos nosotros. Recordemos también la manera en que fueron recibidos en la ciudad de Jerusalén, la forma en que los hombres y las mujeres clamaron al Señor, hasta el punto en que fueron despertados los celos de los fariseos religiosos. En Juan también, capítulo 12. En Juan 12:19 vemos que la Escritura dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Hermanos, si nosotros juntamos esas dos imágenes que acabamos de ver, por un lado vemos a un pueblo que en un momento quiere tomar a Cristo y coronarlo como rey, y por otro lado vemos a ese mismo pueblo
recibiéndole, lo que se conoce o se ha titulado en la Biblia Reina Valera 60, la entrada triunfal en Jerusalén. Si juntamos esos dos sucesos que estaban aconteciendo en Jerusalén, podemos tener una idea de qué cosa era lo que estaba sucediendo también por la mente y los corazones de los apóstoles. Y en ese contexto de victoria, de tratar de coronar a Cristo como rey, en ese contexto es donde Cristo ahora les habla lo que va a suceder en el futuro. Primero con el Señor, después con ellos y después con todos los discípulos. Piense en Lucas 22, 35 y 36, quiero leerlo otra vez. Dice la Escritura, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hermanos, yo quisiera que recordemos también en esta parte el estudio que nosotros hicimos acerca de la negación de Pedro. Cuando él responde: Señor, contigo voy hasta la muerte. Esa palabra contigo era importante. Vimos qué cosa es lo que el apóstol Pedro tenía en su corazón. Pudimos ver a través de la Escritura que esa palabra contigo era necesaria recordarla, porque ella expresaba la idea de lo que ellos sentían cuando Cristo los acompañaba, cuando ellos estaban con Cristo. Pero iba a llegar el momento en que Cristo iba a ser separado de ellos. Por eso es que era importante que nosotros veamos ese contexto, juntemos en nuestra mente todas estas cosas que nosotros estamos revisando, procurando haciéndolo de una forma cronológica, para que podamos nosotros comprender qué cosa es lo que va a suceder aquí. Mientras ellos estaban con el Señor, las cosas eran de una manera. Ahora, cuando ellos estén sin el Señor, las cosas iban a ser completamente diferentes. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? O sea, toda esa algarabía de recibir a Cristo, ese querer coronarlo como rey, cuando tuvo esa intención el pueblo, tiene mucha importancia en el pensamiento de ellos, y creo que en el pensamiento de nosotros también. Cuando ellos estaban con el Señor era seguido y era invitado por las muchedumbres, quienes eran los testigos de las sanidades asombrosas que hacía Cristo. Ellos fueron testigos del poder que el Señor tenía sobre los demonios, y también fueron testigos de la enseñanza verdadera que el Señor daba de las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerde que la misma palabra de Dios nos dice de que el pueblo decía de Cristo que Él enseña con autoridad. Entonces, las muchedumbres recibían bien a Cristo. El Señor era bien recibido. Y los que acompañaban a Cristo, en este caso los 12, eran también muy bien recibidos, aunque posiblemente nadie les diera a ellos ninguna importancia. Era la figura de Cristo, la figura central. Y cuando Él llegaba a un pueblo para predicar, para sanar a los enfermos, las muchedumbres iban a Él. Y veían a los 12 como los asistentes de Él. Al Señor le daban la bienvenida, y como era bienvenido Cristo, también eran bienvenidos los 12. No sé si es que nosotros vamos formándonos en nuestra cabeza eso. ¿Qué sucedería si nosotros estuviésemos allí con el Señor en este momento? Si fuéramos tal vez uno de los 12. Y el Señor viene aquí a una de las ciudades de Lima, uno de los distritos de Lima, y comienza a recibir a las personas con sus enfermos, sana a los enfermos, a los ciegos les da la vista, a los paralíticos los hace correr, los levanta, a los muertos los resucita, a los demonios los echa afuera, cura a los loquitos que vemos ahí por la calle. ¿Cómo reaccionaría esta ciudad, este distrito? ¿Lo recibiría bien? Lo recibiría bien, por supuesto. Y si nosotros estamos con Cristo, ¿nos recibirían bien a nosotros? Por supuesto que también. Alguien, si es que le va a ofrecer al Señor su casa, le diría: Señor, entra aquí,
posa en esta casa mía, aquí hay cama para ti. El Señor diría, vengo con 12 más. No importa que pasen estos 12 acá, estos 12 que pasen acá contigo. Hay comida para ti, hay comida para ellos. Hay cama para ti, hay cama para ellos. Somos hospitalarios contigo, somos hospitalarios con ellos también. Ese es el cuadro que nosotros tenemos que tener. Ese es el cuadro. El Señor nunca fue perseguido por el pueblo judío. Y aquí hay que resaltarlo. Por el pueblo judío nunca en su ministerio Él fue perseguido. Por lo tanto, los 12 tampoco fueron perseguidos. Y ese fue el contexto antes de que el Señor les hable las palabras que estamos leyendo ahora. El versículo 35 nos informa de un tiempo en el que el Señor había enviado a los 12 a predicar el Evangelio. Y se refiere a dos ocasiones precisas. Se refiere primero a Lucas 9, del 1 al 6, y también se refiere a Lucas 10, del 1 al 12. Yo voy a leer Lucas 9, del 1 al 6. La palabra del Señor dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esa es la primera ocasión a la que el Señor se refiere cuando dice el versículo 35, cuando os envié sin borja, sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Os faltó algo? Acá está refiriéndose. Y los discípulos dijeron, nada nos faltó, Señor. La segunda ocasión está en Lucas 10, del 1 al 12, que no lo vamos a leer, pero lleva el título La misión de los 70. Y está registrada, como les decía, en Lucas 10, del 1 al 12. Y debemos recordar las palabras de Cristo cuando les dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, hermanos, la Biblia no registra ningún incidente de persecución contra los 70. No dice allí que hubo una persecución. Lo que sí vemos nosotros en la Escritura, en estas dos oportunidades, que el Señor los envía sin nada. Usted revise también Lucas 10. Los envía sin nada. Sin $1 en el bolsillo, podríamos decir. Sin una lonchera, sin un envase para llevar el agua. Los envía sin nada. ¿Les faltó algo? No. ¿Y por qué no les faltaba nada? Precisamente porque mientras el Señor estaba con ellos, ellos eran bien recibidos. Mientras el Señor estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra, ellos eran bienvenidos. Bienvenidos. Los judíos en su mayoría iban a recibirlos en sus casas e iban a proveer para su alimento, para su abrigo, y aún, si es que nosotros notamos, el Señor los envía sin ninguna protección. Sin ninguna protección. Y les digo esto porque ahora el Señor dice, habla de una espada. Eso no lo vamos a encontrar nosotros, ni en Lucas 9, ni en Lucas 10. Ahora en Lucas 22 el Señor les dice, ahora ustedes tienen que conseguirse una espada. Como vamos a ver también más adelante. El Señor pues los envía sin nada porque no había un rechazo. No había una actitud de hostilidad ni a Cristo, ni a sus discípulos, ni a su mensaje. Claro, sabemos que eran los judíos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos sí tenían celos del Señor, ellos sí tenían, pero recuerde que la Escritura decía de que ellos temían al pueblo a causa de Cristo. Y tenían que atraparlo en la oscuridad, en la noche, cuando nadie pudiese detener eso. ¿Por qué? Porque Cristo era bien recibido.
Se le tenía como profeta de Dios. Solamente una minoría podemos decir que estaba en contra de él. También en estas dos oportunidades, en Lucas 9 y Lucas 10, se nos dice que habrán algunos que no van a recibir el mensaje del Evangelio, cerrándole las puertas de su casa, y no los van a recibir. Sin embargo, no dice nada de alguna persecución. El Señor les dice ahí: solamente sacude el polvo de tus sandalias, para que sea testimonio contra aquella ciudad, contra aquella casa donde nadie te recibe. Entonces, no recibir a los apóstoles en las casas, fíjense, acá hay una diferencia. No recibir a los apóstoles en las casas era algo completamente diferente a lo que ellos iban a vivir luego de que el Señor ascendiera a los cielos. ¿Qué era lo peor que había pasado cuando el Señor había mandado a los 12 y después a los 70? Lo peor fue que le decían: ¿sabes qué? No queremos escucharte, vete con tu mensaje a otro lado, y ¡plic!, cerraban la puerta. Pero esa situación iba a cambiar, iba a ser diferente. Solamente nos es suficiente para nosotros ahora leer el libro de los Hechos para ver la forma en que la iglesia fue perseguida, así como también perseguido el mensaje de Cristo. Es diferente, hermanos. Note usted que era diferente cuando estaba el Señor aquí en la tierra y cuando el Señor ya no estaba en la tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Un ejemplo: Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto nunca había pasado cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Nunca. Jamás en el ministerio en que el Señor... Y eso es lo que el Señor ahora les está instruyendo a ellos en este capítulo 22, desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Esta hostilidad hacia Cristo, esta hostilidad hacia los suyos, a su mensaje, comenzó inmediatamente después que el Señor fue apresado. Después que el Señor fue apresado es donde comienza todo esto. La hostilidad hacia el Señor y los suyos es algo que encontramos en las Escrituras muchas veces en forma de una promesa. En forma de una promesa. Hostilidad y persecución. Por ejemplo, el Señor, cuando inicia su ministerio, recordemos que Él tiene un primer sermón, el Sermón del Monte. Y fíjense cómo dice el primer sermón de Cristo en Mateo 5, versículos 10 y 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuándo ocurre esto? Después que Cristo sube a los cielos. Ahí es donde comienza pues la persecución por causa de la justicia. Mateo capítulo 23, versículo 34 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En Juan capítulo 16, versículos 1 y 2, de la misma manera el Señor nos habla. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El Señor está diciendo lo que va a pasar y el Señor no se equivocó. Hace un momento habíamos estado conversando pues con nuestro hermano aquí en la iglesia y él nos estaba comentando acerca de un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol cuyos padres habían sido cristianos y había crecido en Nigeria, un país musulmán, y que los musulmanes pues mataron a sus padres cristianos por causa de la religión. Así es allá. De tal forma de que a este jugador de fútbol, siendo muy niño, un matrimonio francés lo adopta
y lo saca de ese país, se lo lleva a Francia, a un lugar seguro. Tremendo, hermanos. Matar a un matrimonio, matar a una persona por ser creyente, por ser cristiano. Evidentemente que el cristiano no oculta su fe. Las personas, yo imagino, deben darse cuenta, esta persona es alguien distinto. ¿Quién eres tú? ¿Eres cristiano? ¿Quién eres tú? Un musulmán no es igual que un cristiano. Un musulmán es un hombre agresivo, piensa que la religión debe de expandirse por medio de la muerte, del asesinato. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa, hermanos. La única manera de evitar esta persecución es vivir impíamente. Y ciertamente que vivimos en tiempos así. Hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero puedo tomar licor contigo. Sí, yo soy cristiano, puedo reírme de los chistes insolentes, sucios que tú estás diciendo. Sí, yo soy cristiano, pero no te voy a decir nada por la manera como tú vives. No te voy a confrontar con el evangelio. Sí, soy cristiano, pero ¿sabes qué? Yo soy indiferente ante tu cultura. Puedes fumar marihuana, puedes hacer todo lo que tú quieras, vestirte como quieras, nunca te voy a decir nada. Esa es una vida impía. Una persona así nunca, jamás sufrirá persecución. Es una persona que ha negado a Cristo, ha negado el evangelio. Pero nosotros vemos que son muchos los pasajes donde se profetiza y promete una persecución hostil contra los creyentes, comenzando desde la crucifixión y muerte de Cristo hasta que Él regrese por segunda vez. En ese espacio de tiempo hay persecución para la iglesia. La iglesia sufre persecución. Los misioneros sufren muerte. Los creyentes sufren discriminación. Pero mientras Cristo estaba con ellos, y debido a que la gente estaba buscando esa bendición material del Señor, los apóstoles estaban bien, estaban tranquilos. Los apóstoles podían predicar el evangelio sin ningún riesgo. Pero todo eso iba a cambiar, le dice el Señor. Ahora todo eso se iba a convertir en hostilidad, en una oposición cruel, atroz y sanguinaria. Eso tenía que cambiar. Ahora escuchamos que el Señor les habla a los apóstoles de una espada. En Lucas 22:36, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Hermanos, el sentido de las palabras del Señor debe ser entendido en el contexto de los evangelios. Aquí no podemos decir de que el Señor les está diciendo, agarra una espada y bueno, ahora tú lo que puedes hacer con ella es no ataques, pero defiéndete. No ataques, pero defiéndete. Esa es una interpretación. Pero debemos de entender lo que el Señor nos enseña acerca de esta espada en el contexto de todos los evangelios. Como yo les dije al principio, hay que ver en Marcos, hay que ver en Mateo, hay que ver en Juan. Por ejemplo, en Mateo 26, versículos 51 y 52, la Escritura dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros unir este pasaje de Mateo con el pasaje de Lucas que hemos leído? Evidentemente que el Señor no está diciendo, vas a usar tu espada para defenderte y vas a matar a quien tú puedas matar con tal de preservar tu vida. El Señor no está enseñando eso en ninguna manera. Es evidente que el Señor no habla de una espada como un arma de ataque, sino que habla de una espada posiblemente en un sentido figurado en primer lugar, no como un arma de ataque. Una espada era un arma que tenía una hoja muy corta. Nosotros ahora pues cuando
escuchamos hablar de espada y si hemos tenido la ocasión de ver una, vemos un arma, ¿no?, que tiene una hoja como de este tamaño y es muy pesada. La espada en los tiempos del Señor era algo así nada más, incluyendo la empuñadura, era algo corto. ¿Y para qué debería ser usada la espada? Mira el contexto como dice aquí. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Nada, respondieron ellos. Ahora, ¿qué cosa podía hacerse con una espada? Una espada podía ser utilizada también para cazar y proveerse de su propio alimento. Una espada podía ser utilizada para cortar ramas y proveerse de un lugar para descanso. Una espada podía ser usada como defensa frente a los animales salvajes cuando ellos duerman en el campo. Es diferente. El cristianismo no es agresivo. No es una religión de ataque. Nuestra guerra es espiritual, no es contra carne y sangre. En un sentido, una espada podía representar todas las dificultades que atravesarán todos los seguidores al Señor. Pero en mi parecer, hermanos, yo creo que el Señor les estaba diciendo, consíganse una espada para que ustedes se provean su alimento, porque ya no te van a dar comida. Para que te proveas un lugar, te construyas una cabañita, porque ya no te van a dar hospedaje. Y como tú vas a estar durmiendo en el campo, para que te sirva como defensa frente a las bestias del campo. Pero en ninguna manera para que sea sacada cuando alguien nos ataque. Cuando alguien nos ataque. Esta mañana también estábamos conversando de ese himno, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y esta mañana yo les había comentado que había visto a un hermano en la fe, un joven, que estaba hablando de la historia de ese himno que ya todos nosotros sabemos. Y es la historia de un hombre que me parece que estaba en la India, un país hostil al Evangelio también. Y cuando las autoridades de la localidad donde él había vivido reconocieron, se dieron cuenta de que él era cristiano, fue tomado preso junto con su familia. Y le dijeron, da marcha atrás en cuanto a tu religión, niega a Cristo. Abandona eso, apostata de allí. Y allí es donde él dice, he decidido seguir a Cristo. Y comienzan a matar a su familia. Y le dicen, retrocede, arrepiéntete tú de ser cristiano. Y comienza la otra estrofa. Arrepiéntete, mataron a su mujer hasta que terminaron matándole a él. Pero en ningún momento él saca una espada. En ningún momento él hace defensa con sus puños. Cristo no lo hizo tampoco. Y Cristo claramente se lo dice a Pilato, de que él podía ordenar a un solo ángel, y hubiese destruido a todos los captores, como que se fulmina con un arma de destrucción nuclear en nuestros días. Pero él no se defendió, dice que él, como una oveja muda, fue al trasquiladero. La espada, hermanos, nunca puede ser entendida en un contexto literal de defensa o de ataque contra la vida de otra persona. En el versículo 37 de Lucas 22 vemos que la palabra de Dios dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y estas palabras también son muy importantes, muy importantes. Cristo está hablando de un cumplimiento de la profecía en él. Y hace una cita que se encuentra registrada en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12. ¿Y por qué son importantes estas palabras? Hermanos, acá no nos está diciendo de que Cristo iba a ser colocada su cruz en medio de dos cruces, donde se iba también a castigar, a matar a dos ladrones. Acá no está diciendo esto. Acá lo que
nos dice primero es que Cristo no cometió pecado. Eso es algo que nosotros entendemos. La Escritura nos lo enseña así. En Juan 8:46, la versión de la Biblia de las Américas dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dice el Señor. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es decir, Cristo no cometió pecado, sin embargo, fue tratado por Dios como si fuera uno. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que Él iba a ser, Cristo está diciendo, yo voy a ser tratado por el Padre como si yo fuese un pecador, aunque yo no soy pecador. Por eso dice, fue contado entre los inicuos, fue contado entre los pecadores. No habla de que fue crucificado en medio de dos ladrones, sino que la cita que se toma de Isaías 53, el versículo 12, que es el versículo final de todo el capítulo, el Señor quiere decir de que todo ese capítulo 53 del siervo sufriente del Señor se refiere a Él e iba a ser cumplido en Él. Eso es lo que el Señor está diciendo. Isaías 53:5, por ejemplo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso que también estaba en Isaías 53 iba a tener cumplimiento. Todo ese capítulo iba a ser cumplido por Cristo en su vida y en su muerte. Lucas 22:38 dice: entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo: basta. Este es un versículo un poco difícil de comprender, esa palabra basta. ¿Qué significará? El Señor está diciendo: ¿es suficiente? ¿Son suficientes dos espadas para los 11? O el Señor está diciendo: es suficiente, ya basta, no hablemos más de este asunto. Bueno, yo creo que lo más probable es lo segundo. Lo segundo. Los apóstoles fueron dispersados. Cada uno murió, fue martirizado en un país diferente, ¿no? Ellos salieron a predicar el Evangelio. Yo también veo aquí mucho la misericordia, la paciencia de Cristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Ellos todavía seguían pensando en otras cosas. Yo pienso de que hasta, pues es cierto de que ellos estaban creyendo: Señor, entonces vamos a agarrar ahora las espadas, ya va a comenzar la rebelión, vamos a ir contra el Imperio Romano. Dos espadas habían en el aposento alto. ¿Y quién habría llevado dos espadas allí? No dice la Biblia quiénes eran los dueños de esas dos espadas, pero después podemos decir que Pedro era uno de ellos, porque en el momento de la captura del Señor aparece alguien con una espada que hemos estado leyendo aquí registrado en el Evangelio de Mateo, que era Pedro. Saca la espada y hiere a Malco, le corta la oreja, y el Señor le dice: guarda la espada. O sea, Pedro era uno posiblemente, no dice la Escritura, pero podemos suponer que fue así, o tal vez esa espada la tenía el celote. El celote había pertenecido pues a una banda terrorista de aquel tiempo. Posiblemente él tenía una espada y Pedro le dice: préstame esta espada, yo la voy a usar, y fue y le cortó la oreja a Malco. No sabemos. ¿Pero qué hacían dos espadas allí con el príncipe de paz? No entendemos, y es posible que el Señor en su misericordia se haya dado cuenta que ellos no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Cuando el Señor habló de espadas, ellos estaban moviéndose: acá tengo uno, acá está la otra, Señor, acá tenemos. El Señor en su paciencia les dice: basta, ya no hablemos de este tema, ya, ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo. Ya lo van a entender ustedes mismos en su propia experiencia. Ahora no. Ellos eran débiles como nosotros todavía somos. Hermanos, esta enseñanza, ¿qué es lo que nos dice? Esta enseñanza nos dice que los creyentes estamos en medio de un ambiente que es hostil a Cristo, adverso al Evangelio
y antagonista contra los cristianos. Y es por eso que yo a veces no puedo entender cómo es que un cristiano puede decir mi mejor amigo es un ateo. ¿Cómo que tu mejor amigo puede ser un ateo? O pues mis amigos de antes son todavía muy cercanos conmigo, les gusta caminar conmigo, me reciben con bien. ¿Cómo es eso? Yo pienso que lo normal, espiritualmente hablando y viendo lo que la Biblia enseña, es que seamos rechazados por nuestros viejos amigos. Creo que lo normal es que también algunas veces seamos rechazados por nuestras familias. Cristo no vino a traer paz, vino a traer espada. Este mensaje, esta enseñanza nos dice que estamos en medio de un mundo que vive sin dominar sus lujurias, sin refrenar sus pecados, donde la sola presencia de un santo, es despreciada y es atacada. Es atacada. El pecador, cuando está pecando y ve que hay otro que no tiene ese declive moral, cuando ve que hay una persona que le dice no, tal vez cuando estás en la universidad y tus amigos te dicen, pues vámonos a las fiestas con las chicas, y tú dices, no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? No creo que eso sea del agrado de Dios. Hermano, el incrédulo nunca te va a alabar por lo que tú estás diciendo. El incrédulo va a decir, ¿y quién se cree que es? Se cree que es mejor que nosotros. ¿Quién te crees tú que eres? O sea que yo soy el depravado y tú eres el santo. Por eso yo les digo, la sola presencia de un creyente es despreciada, es atacada. Y ese ataque, hermanos, llega hasta el punto de la calumnia y el insulto del impío. Y eso es lo que se escucha, lo que nosotros podemos escuchar por todos lados contra aquellos que quieren vivir piadosamente. Pero ¿saben? Este mundo no es nuestro lugar. Esta persecución es pasajera. Esta tierra un día va a ser destruida junto con el pecado y junto con el diablo para dar pasos a cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es nuestra esperanza en medio de este mundo hostil. Mantenernos fieles, hermanos, en medio de la hostilidad de este mundo. Una hostilidad a nuestro Señor, una hostilidad al mensaje de nuestro Señor y una hostilidad hacia nuestras personas. Esa es nuestra esperanza. Que no pertenecemos acá y que un día todo esto va a ser destruido. Esa es nuestra esperanza junto con las palabras de nuestro buen Señor ya para terminar en Juan 16:33. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.